Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes, ¿cómo les va? Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bueno, mil disculpas, no hemos empezado 10 minutos tarde. Bueno, una preguntita, por favor, Alison, ¿qué parte nos quedamos? Profe, teníamos que terminar de revisar la parte de los gastos del estado de ejecución presupuestaria. Ahí dijo que le acuerdo. Ya, ok, gracias. Entonces vamos a compartir. Una pregunta, ¿no les han dicho nada a ustedes sobre la presencialidad? No, profe, de nuestra facultad no todavía. No me No, han dicho nada. bueno, no sé, cualquier cosa ya nos han de avisar, pero personalmente creo que este semestre vamos a terminar virtualmente, ¿no? Me imagino. Porque si bien dicen que ya se puede retornar, también dicen que hay que cumplir las medidas de bioseguridad y dice que hasta recién fines de marzo, si todo va bien, ya quitarán la mascarilla. Pero tanto, y eso en espacios abiertos, ¿no? Porque encerrados se sigue manteniendo. Entonces la pregunta ahí es, ¿nuestra facultad tiene el espacio suficiente para que cada estudiante a 1,5 o 2 metros de distanciamiento? Y ahí evidentemente veremos que no es así, pues. Entonces, y esto hay que cumplir, ¿no? Eso es por seguridad. Entonces yo le veo personalmente, me puedo estar equivocado, no sé qué decisiones tomen en la universidad, pero yo personalmente creo que este semestre va a ser bastante difícil que regresemos a la eh, presencialidad. ¿Sí? No hay espacio, menos aún los primeros semestres, que son 55 estudiantes. Sí, es un problema. Pero bueno, habrá que simplemente eh, acogerse y hay que esperar lo que digan las autoridades. Yo solo tengo una pregunta. ¿Alguien de aquí es de provincia? ¿Vive, está en, es decir, está, por ejemplo, ahorita desarrollando sus actividades en provincia? ¿Mm? ¿Nadie? Ya, Santiago, 3 personas. O sea, ustedes viven en otra provincia en este momento, ¿verdad? Ahí viene una pregunta a los compañeros. ¿Y si ya les ordenan a la presencialidad? ¿Tienen que urgente arrendar algo acá en Quito? No, me imagino. ¿O cómo hacen ahí? Sí, profe, buscar departamento. Híjole, ahí se les complica, ¿no? Yo creo que para evitar todos esos inconvenientes a los estudiantes, deberían dejar terminar este semestre así y empezar el nuevo semestre ahí sí ya presencial. Sí, bueno, entonces, en todo caso esperemos a ver qué se determina por parte de las autoridades de la universidad, porque en el COE dice que ya las universidades al 100%, claro, fácil es decir, y también dice que hay que cumplir las medidas de bioseguridad, fácil es decir, la pregunta, ¿hay el espacio? No existe el espacio, eso es lo real. No existen las aulas que cada uno esté a 1,52 metros de distanciamiento. No hay el espacio. Y menos en las bancas que están pegadas, ¿no? Ustedes más conocen, esas bancas están, una tras otra están pegadas. Entonces, es difícil realmente, difícil. Deberían haber bancas individuales, ¿no? Y no hay. Pero bueno, como digo, esperemos a ver qué nos manifiestan desde la universidad. Pero si algo empezamos a retornar, ha de ser lentamente. Ya estamos, nos falta mes y medio prácticamente para terminar el semestre. Así es que con eso vamos a continuar. Aquí tenemos el estado de ejecución presupuestaria. No sé en qué parte nos quedamos ahí. Bueno, entonces, me parece que estábamos viendo los ingresos corrientes, ¿sí?
Los ingresos corrientes habíamos sacado un porcentaje de niveles de participación de la ejecución, es decir, cuánto representan los ingresos corrientes respecto del total de ingresos. Pues decíamos que los ingresos corrientes representan el 70,84%, ¿no? Mire usted, 70,84%. Este 70,84% que usted ve aquí en ingresos, ¿sí? ¿Cómo está detallado? ¿Cómo llegamos al 70,84? Dice 42% de los impuestos. Me parece que ya vimos los impuestos, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, profe. Ya, Ya vimos toda la parte de ingresos. Solo ya, ahorita ya vamos a comenzar los gastos. ya. Entonces, miren, solo para recordar rápidamente, decíamos que nuestros impuestos, ¿sí? El total, que es el 42,7 del total del presupuesto, se sostiene en 4 impuestos. A la salida de divisas, el impuesto al valor agregado, el IVA, aranceles a las importaciones y a la renta global, impuesto a la renta que estamos pagando. Y entonces vemos que básicamente se sostienen eso, lo que son los ingresos, ¿no? Representan aquí los impuestos en 42. Si a eso le sumamos las tasas, que representan un 7,5 del presupuesto total de ingresos, vemos que ahí están, las tasas se sustentan más o menos en unos 5, me parece que eran unos 8, 10, que sustentan las tasas, ¿no? Pero entre las tasas y los impuestos ya sobrepasan el 50% del presupuesto total de ingresos. Solo entre estos dos grupos, impuestos y tasas, sobrepasa el 50%. ¿Ya? Entonces, eso para tomar en consideración, ¿no? Porque, miren ustedes, y hemos visto serían los más grandes en relación a los ingresos corrientes y las transferencias corrientes, como habíamos dicho, la 18, ¿sí? Están representados esos ingresos en los aportes que hacen las empresas públicas. 3.000 millones más excedentes de empresas públicas, 193 millones. Exportaciones, aquí están las exportaciones de derivados del petróleo, 14% y un 22% de las participaciones que tiene participaciones corrientes en los ingresos petroleros. ¿Sí? Y esos son los rubros más grandes, ¿no? Ahora, por el lado del gasto viene lo importante. Entonces, como no hemos visto del gasto, ahí yo voy a sacar el igual, ¿no? Por el lado del gasto yo digo, ¿cuánto representan los gastos corrientes respecto del total? Y casi representa el 65%. Imagínese usted, el gasto corriente, ¿se acuerda cuáles eran las características del gasto corriente? ¿Qué características eran? ¿Quién me recuerda? Es permanente. ¿Mm? ¿Cuáles eran las características del gasto corriente? ¿Alguien, por favor? Ya se han olvidado. A ver, ¿cuál, Profe, cuál, cuál, era cuál? aquel que servía para que el Estado pueda operar y en este caso decíamos que también era para pagar los bonos que el Estado daba a la ciudad, sí, a los ciudadanos. Ya, entonces para que el Estado pueda operar, para que pueda funcionar adecuadamente el Estado. Sin esto es imposible que el Estado funcione y ahí hablábamos del pago a los profesores, pago a los médicos, pago a los policías, pago a los militares.
Entonces decimos de este total, que constituye el 64%, los gastos de personal del total de gastos representan el 26,33%. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? Que del 100% de los gastos que se ejecutaron, el 26,33% corresponda a gastos en personal. ¿Qué opina? ¿Qué opina, por favor? ¿Alguien, alguna opinión? Que yo digo, por ejemplo, de mis, los gastos corrientes, por ejemplo, casi es el 65% del total de gastos. Es decir, yo de todos los gastos que tengo que cubrir, ya el 65% se llevan los corrientes. ¿Qué opina usted de eso? ¿Alguien? ¿Una opinión? ¿Un comentario? ¿Qué opina? Que de los gastos corrientes se vaya el 26% en remuneraciones. Profe, podría ser que el personal del Estado es un poco elevado. Ya, o sea, viendo así las cifras, digo, es elevado, ¿no? Porque supóngase, obviamente estamos hablando en el ámbito público, ¿no? Pero en una empresa privada, que usted diga, vea, los gastos representan, del total de lo que gastamos, representa el 65%, un empresario diría, es una barbaridad, demasiado, ¿cierto? Entonces, alguien ve así, dice 26,33. En el Estado es demasiado, que del 100%, más del 25%, es decir, más de un cuarto, se vaya solo en remuneraciones. Complicado, a primera vista. Y luego dice, mire, el siguiente rubro dice, bienes y servicios de consumo, es decir, ahí estará pago de agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece que represente el bienes y servicios de consumo? Represente casi el 20%. ¿Qué opinión le merece? ¿Mm? ¿Qué opinión tienen ustedes de esta estructura del gasto en la parte corriente, ¿no? Porque estos recuerden que son los totales de los totales del total del gasto, es decir, en lo que se gasta. Esta es la totalidad, este es el porcentaje. ¿En qué estamos gastando? Dice un 26% en remuneraciones, un 20% en bienes y servicios de consumo. ¿Qué opina usted? O sea, ¿cuál es su criterio respecto a eso? Que debería disminuirse, profe, porque solo en que funciona el Estado se nos está yendo como el 40%. Ya, por lo que funciona el Estado se va el 65%, ¿verdad? Que es gasto corriente. Si no, no funcionamos. Recuerde lo que decíamos, características del gasto corriente. Tiene la característica de ser permanente y estos gastos permiten la operación del Estado. Entonces dice, para operar el Estado es el 65%. Con eso opera el Estado. Pero el tema es que en gastos en personal, de este 65%, 26 va al gasto de personal, 20 prácticamente al servicios de consumo y 11 a transferencias corrientes. Entonces, ahí las transferencias son las que realiza el gobierno a diferentes entidades. Y un 6% se va a la deuda pública. Aquí se paga la deuda. O sea, sin esto, dice, sin esto no es posible que funcione u opere el Estado. Entonces, recordará usted, por favor, recordará usted, aquí tenemos, joder, nos hemos olvidado de cerrar esto, perdón, qué barbaridad. Ya.
A ver, entonces, aquí cuando vamos al Ministerio de Economía y Finanzas, solo para que usted recuerde, ¿no? Usted ya conoce esto, recuerde nada más. Entonces yo le voy a recordar lo que dice aquí, ¿no? Todo lo que empieza con 5, mire usted, o sea, no es que estamos ahí. Dice, todo lo que empieza con 5, mire usted. Comprende, dice, los egresos incurridos en la adquisición de bienes, servicios, necesario para el desarrollo de las actividades operacionales, ahí está, para que el Estado esté operativo, y administrativas, ¿no es cierto? Incluye egresos de personal, seguridad, servicios de consumo, egresos financieros, entre otros. Bueno, entonces, aquí está claro, para el desarrollo de las actividades operativas del Estado. Entonces, para que opere el Estado, hemos necesitado el 65% del total, o es decir, hemos gastado o se ha ejecutado el 65% del total de los egresos en el corriente, para que funcione. Y alguien mira y dice, los gastos en personal, el 26%, 20% prácticamente, esto de bienes y servicios de consumo, hasta ahí nomás ya van 46%. ¿Se ve? Y aquí transferencias que realiza el Estado a favor de las entidades ya son casi un 60%, y sumamos este 6, que es los intereses de la deuda pública, porque hay que pagar la deuda, ¿no? No sé si yo les había dicho, un gobierno que no honra su deuda está en graves problemas. ¿Por qué? Porque si un gobierno no paga la deuda, ninguna entidad, organismo, gobierno, luego le va a prestar dinero. Pues la deuda es obligatoria acá, ¿no? Es como justamente con los bancos, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted aquí, digamos, en su hogar no paga una deuda al banco? Entonces le ponen en una... no es en... A ver, hoy se llama registro de datos crediticios, ¿no? Pues cuando usted va a pedir un crédito, dice, vea, yo quiero un crédito, dice, claro, deme sus datos, da su cédula, todo, y sabe que le dicen, disculpe, pero no le podemos dar crédito. Usted averigua por qué, porque usted dice, sabe que es una persona que no paga sus deudas. Usted está registrado en la parte de registro de datos crediticios. Lo mismo es en un país a nivel internacional. Entonces le dicen, usted no paga, usted le debe. Y más aún si les debe al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que son entidades rectoras, digamos, en el ámbito del sistema monetario internacional. Pues no hay. Entonces hay que pagar, esto es obligatorio. Si no pagamos los intereses, o sea, es algo terrible esto, ¿no? Entonces en el gasto corriente usted va a pagar intereses de la deuda. Entonces, alguien dirá, es mucho, ya escuché a algunos, los dos compañeros decían, es mucho esto. ¿Sí? Entonces, el gasto de personal, dice, es 1/4 del total de los gastos, más de 1/4, es mucho. Entonces ahí viene el análisis que usted tiene que hacer, ¿no? Y ahí está la diferencia entre la parte técnica y los analistas que nosotros escuchamos en las noticias, en la radio, en la televisión. Entonces dicen, no, no puede ser posible, se afirma y dice, no es posible que el Estado, para que pueda operar, se vaya el 65% del presupuesto. Y menos aún, dice el Estado, ¿cómo puede estar más de un cuarto de todo su gasto se vaya solo en remuneraciones?
Le dicen, el Estado es demasiado obeso, el Estado es demasiado grande. ¿Cómo va a ser posible? Dice que en bienes y servicios de consumo, que es el agua, la luz, etcétera, etcétera, se gasta el 20%. ¿Ya? Y así hablan los analistas. Así hablan. Entonces, de aquí sacan estos datos. Dice, el Estado es demasiado obeso. Pero como usted ya aprendió, ¿no es cierto? Usted aprendió ya un poquito más. Dice, vean, sí, esto es a nivel de grupo. Pero es importante no solo quedarse en la parte macro, ¿no? Porque ahí viene otro análisis que hacemos los economistas. Dice, mire, ¿cuáles son los indicadores macroeconómicos de un país? Ah, dice, veamos la inflación. Ah, dice, la inflación nos llega, no sobrepasa el 1%. Si la inflación se mantiene bien, es un buen indicador. Perfecto. Dice, el país, el PIB va a crecer este año más del 3%. Ah, muy buen indicador. A pesar que el 3% dice es un crecimiento bajo, pero bueno, estamos creciendo. Dice, el nivel de desempleo en el Ecuador ha mejorado, no llega al 5% el desempleo. ¿Qué más? Y así levanta, el riesgo país ha bajado, y así sucesivamente. Entonces, en la parte macro, dice, vea, los indicadores macroeconómicos muestran, y son buenos, pero ahí viene la pregunta. Y les preguntan a la población, ¿y la población cómo se siente? ¿Se siente bien o se siente mal? Entonces la población dice, está mal, pues. La población no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque en los indicadores macro dice, vea, es que hay el trabajo, le dividen, ¿no? Hay el trabajo adecuado, hay el inadecuado, el subempleo, un montón. Pero cuando analizamos solamente el trabajo adecuado, llegamos un poquito más del 30%. ¿Qué significa? Que solamente 3, un poquito más de 3 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado. Y 7 en el subempleo, son vendedores, lo que sea, no tienen un empleo adecuado. Pero ya nos entramos a investigar un poquito más adentro, ¿no? Y digo, ¿y la población? ¿Cuáles son los niveles de desnutrición? La población son altísimos en los niños. A todos los indicadores macro, sí se parece que estaban favorables. Pero cuando uno analiza y entra a analizar cada uno de esos indicadores, se da cuenta de muchas cosas. Que no necesariamente porque esos indicadores estén bien o hayan mejorado, significa que la población esté bien. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Usted nunca se quede solo en la parte macro, porque hay muchos economistas que creen que ya porque ven aquí la parte macro, dice el gasto corriente es el 5%, es una barbaridad. Solo para que opere el Estado es el 65%. Y luego dirán, esto es demasiado. El tamaño del estadio es demasiado grande. No puede ser que paguemos esto por remuneraciones y por servicios de consumo. Entonces, usted luego hace un análisis pormenorizado, ¿no? Entonces dice, vamos a ver ya al detalle qué es lo que está ocurriendo, por qué es del 26%. Entonces usted va a los ítems, entonces va a la 51, ¿no? Entonces usted en la 51 obtiene el total, dice es 8.217 millones que se van a remuneraciones y saca los principales rubros. Y cuando uno ve los principales rubros, dice, bueno, remuneraciones unificadas, ya hace un análisis. Entonces usted ve acá, viene acá, 51.15. Entonces usted viene acá. Egresos por remuneraciones de servidores y trabajadores. Se efectúa el 13º, 14º,
Dietas, horas extras, suplementa, ingresos por otros rubros. Se excluyen en la norma pertinente. Entonces dice, ¿quiénes son los que cobran remuneraciones unificadas? Ahí claramente está dicho, ¿no? La parte administrativa. ¿Quiénes son la parte administrativa de una institución? Yo le voy a poner el ejemplo para que me quede más claro el ejemplo en la universidad. ¿Quiénes serán la parte administrativa? Serán las autoridades que dirigen la universidad, son las secretarias, son los que trabajan en las unidades de planificación, la unidad financiera, la unidad administrativa, las unidades tecnológicas, es decir, aquellos unidades que son de apoyo para la universidad. Cuando usted estudió planificación, ¿usted ya estudió planificación o no? ¿Mm? Jóvenes, ¿ya estudiaron planificación? Contesten, por favor, ¿ya estudiaron planificación o no? No, Eso profe. digan, eso digan, no hemos estudiado. Entonces, cuando usted vaya a estudiar planificación, va a darse cuenta que dentro de una institución hay unidades de apoyo, a unas que dicen agregadores de valor y otras dicen sustantivas. Otras le dicen apoyo. Entonces, ¿cuáles son las unidades de apoyo? Ahí están. Entonces yo digo, ahí hay una unidad de remuneraciones, la unidad financiera, la unidad de planificación, la unidad legal, la unidad de marketing, la unidad, etcétera, etcétera. Parte administrativa. ¿Sí? Entonces, toda esa parte administrativa, de acuerdo a esto, dice, representa el 21,8% del total de las remuneraciones. Pues dice 21,8. Entonces usted va al siguiente, dice, haber militar y policial. Entonces usted averigua, ¿no? Haber militar y policial 51,17. Pero antes están los egresos por salarios de los trabajadores que están sujetos al Código de Trabajo, es decir, contratos colectivos. ¿Quiénes están aquí del sector público? Los choferes, los conserjes, los que hacen, por ejemplo, en el caso de los municipios, los que hacen la limpieza de la ciudad, parques, jardines, etcétera, etcétera. Ellos están aquí en las remuneraciones unificadas. Digamos, en los salarios unificados, perdón. Y aquí hay uno que se llama haber militar y policial. Egresos por remuneraciones de las Fuerzas Armadas en servicio activo y los demás establecidos en las disposiciones legales. Entonces aquí está el personal de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto ha sido? Otro 20%. ¿Ya? Luego aparece, dice aquí, magisterio, dice, 51,18. Remuneración mensual unificada de docentes del magisterio y docentes de investigadores universitarios. ¿Sí? Entonces aquí dice, egresos por remuneraciones unificadas de los docentes del magisterio y docentes de investigadores universitarios de conformidad con las normativas legales pertinentes. Entonces usted va a observar y dice así, este ha sido otro 20%. ¿Sí? ¿Cierto? Y ahí usted puede ver, por ejemplo, todo lo que usted considere pertinente, ¿no? ¿Ve? Ya vemos otro rubro. Ya, aquí no veo, mire usted, no sé por qué, ojo, usted tiene aquí la 51,111. Remuneraciones unificadas de profesionales de la salud, es decir, ahí están los médicos.
profesionales de la salud, se exceptúan el 13º, 14º, horas extraordinarias, suplementarias. Entonces, yo debería revisar 51.1.8, 51.1.10, 51.1.11. Sin embargo, acá yo no sé por qué no lo han desagregado la 51.1.11, que ahí vendría a ser que el tema de los médicos. El tema de los médicos es otro porcentaje, y yo diría incluso mayor al de el de educación, ¿no? Si aquí es el 20%, los médicos serán un 25%. Pero no sé por qué no lo han generado tal como dice el clasificador, ¿no? No sé. Debería aparecer a 51.11. ¿Qué significa que hicieron aquí? Lo que hicieron es desagregar en todos los ítems. No le ubicaron en un solo rubro, sino le desagregaron en todos los ítems. ¿Ya? Pero para que usted tenga en cuenta, más o menos es un 25% el tema de la salud. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me da en total? Casi el 65%. Póngale el 70%. Entonces, de todas las remuneraciones, alrededor del 70% están en los policías, Fuerzas Armadas, educación y salud. ¿Cuánto le queda? Más o menos un 30%, que debería, ahí sí el gobierno, verificar si ese 30%, ¿sí? Si ese 30% hay un exceso de personal, es decir, de la parte administrativa, ya no de la agregadora de valor, porque la agregadora de valor es el que está sirviendo directamente a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los policías, los militares están directamente atados a la ciudadanía, más aún en estos momentos de inseguridad que hay en el país. Igual los profesores, igual los médicos. Esos son los agregadores de valor. Mientras que los procesos de apoyo que ya les había mencionado anteriormente, de ese 30%, ¿sí? Es decir, yo diría, desde mi punto de vista, y haciendo el análisis ya técnico, yo digo, si esto es igual por el 0,3, deberíamos verificar si estos 2.465 millones hay de más en exceso de personal o no. Vea usted. Entonces ahí uno dice, ¿hay exceso de personal realmente en el gobierno? Puede ser que sí. ¿En cuánto? En ese 30%. Entonces, sí, a lo mejor podríamos bajar algo de esos 2.465 millones. Entonces, vuelvo a repetir, ¿quiénes estarían aquí? Autoridades de todas las instituciones, autoridades del gobierno, etcétera, etcétera. ¿Quiénes más? Ahí está la parte de apoyo. Unidades de transporte, unidades legales, administrativas, financieras, las unidades de planificación, es decir, la parte administrativa. Entonces yo le pregunto ahí a usted, ¿está bien que en un presupuesto, como vemos aquí, de 31.000 millones, la parte administrativa sea de 2.465 millones? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión? Porque el resto son de qué? Docentes, militares, mire, policías militares, docentes y los médicos. ¿Qué le parece? Entonces le queda un 30%. Entonces yo le pregunto ahí a alguien, a un analista, le voy a decir yo, a ver, usted dice que efectivamente aquí se observa que gastos en personal es exagerado, porque corresponde al 26,30. Es correcto. Lo que usted dice es real, pero es interesante ver la desagregación, porque de este valor, ¿no es cierto?, del 65%, el 26% es remuneraciones, pero de ese valor, ¿sí?,
yo estoy observando que un 70% corresponde a policías, militares, profesores y médicos. Entonces, la parte administrativa neta realmente corresponde a un 30%. ¿Cuánto? 2.465 millones. Y ahí sí viene el análisis, ¿no? Entonces yo digo 2.465 millones. Entonces yo hago esto. ¿Cuánto me representaría esto? Por 100 dividido para esto. Vean, ahí está el 30% de esto, ¿no? Es decir, de los 8.000, 2.465. Pero si hago esta relación ya no con la parte del 30% de las remuneraciones, sino con la totalidad, ¿sí? Con la totalidad. Entonces yo digo, hago con la totalidad de los 31.000, me representa el 7.9%. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué les parece ese análisis? ¿Qué opinan ustedes? Porque eso es lo que usted tiene que sacar, ¿en base a qué? A los datos, ¿no? Aquí nos falta de los médicos, pero yo considero que es de ese valor, podemos verificarlo, por supuesto. Pero ¿qué opina? Que de todas las remuneraciones, el 70% de esto sea médicos y un 30% sea la parte administrativa, es decir, este es del 30%. En el total de los gastos que se han ejecutado representaría el 7.9. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? No sé si está claro lo que estamos diciendo, primera cosa. ¿Está claro o no está claro? Sí, profe, sí está claro. Ya, pero ¿cuál es su opinión de ese análisis que se... Yo considero que por una parte la parte que tenemos del 70% que está dirigido a, a lo que son médicos y docentes está bien, porque eso está a favor de lo que es la ciudadanía. Y la parte que es del 30% que ya engloba lo que es lo administrativo, yo creo que sí se podría reducir un poco más, porque en las instituciones del Estado tiene bastante gente que trabaja en esa parte administrativa y yo considero que los procesos que se hacen son bastante lentos, a pesar de que hay bastante gente que trabaja en esa parte. Entonces, se debería hacer un análisis de cuánta gente está y si se podría reducir ese 30% y, no sé, incrementarlo en otros rubros como lo que es, en este caso, para médicos o docentes, que aún hace falta aquí para las universidades y de igual manera para los hospitales. Correcto. ¿Cuál es su nombre, señorita? Alison, verá. Ah, no le estaba viendo en inglés, estaba viendo las... Ya, perfecto. Alison. Gracias a su participación. Entonces aquí vamos a poner 2 participaciones, porque ahora estamos 18. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguien más? ¿Algún comentario, por favor? ¿Nadie más? Profe, yo creería que se debería hacer un análisis para identificar si ese rubro de personal administrativo está desempeñando actividades, porque recuerdo que lo que se dio en épocas con el presidente Rafael Correa, donde se crearon varios ministerios o varias instituciones por crearse solo por el hecho de cumplir con el plan de creación de puestos de trabajo. Entonces, consideraría que aún falta a pesar de que ya se eliminaron bastantes ministerios, aún falta ese análisis de qué instituciones están por demás, ya que podrían estar cumpliendo esas mismas funciones otros ministerios. Entonces, asimismo, considero que existen bastantes plazas ahorita, al menos en la pandemia, podemos ver que falta bastante personal
de la salud, que incluso que antes de la pandemia uno recurría al seguro y siempre les daban citas para 2, 3 meses. Entonces, desde ahí se vio una falta de personal de la salud y ahora mucho más en esta pandemia. Entonces, creo que estaríamos desperdiciando las mismas plazas de trabajo que quisieran dar, podríamos dar a otras plazas que en realidad estaría necesitando el país. Perfecto. Muchas gracias. Miren, lo que usted ha dicho es cierto. Lo que hay que hacer es ese análisis de ese personal que no está directamente atado o dando el servicio a la ciudadanía. Ese análisis hay que hacer. Porque yo, desde mi punto de vista, esa es una opinión personal, ojo, yo cuando digo opinión, es opinión, nada más. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden estar a favor o en contra. Eso ya depende de cada uno. Puede estar en contra, perfecto. Pero yo les digo, sí hay un 30% que realmente habría que hacer el análisis, ¿no? Habría que hacer el análisis. Porque, como dice la compañera, hay instituciones que no cumplen. Yo les voy a dar un caso. Si vemos el tema de las universidades, para las universidades está el CENESID, está el CES, está el CASES. O sea, para el, entre comillas, control, regularización, manejo de las universidades, hay como 3 o 4 entidades. Cuando antes del gobierno de Corea había una sola entidad. Entonces mi pregunta es, ¿para qué necesitamos 4? Conociendo más aún que las universidades son autónomas. ¿Necesitamos de 3 o 4 entidades para esto? Es la pregunta. Entonces yo personalmente digo, no, necesitamos una entidad que sea fuerte, eso sí, que sea fuerte, pero que emita las políticas, que haga el control de la calidad, sí, pero una sola entidad. ¿Por qué tenemos que dividirla en varias entidades? Alguien dirá y voy a estar en desacuerdo con lo que yo digo, perfecto, está bien. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que porque hay más entidades mejora la educación? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Entonces yo ahí digo, ¿sabe qué? Ahí yo unas 2, 3 entidades que están emitiendo políticas, controles, calidad, lo que ustedes quieran. Yo sí la suprimiría desde mi punto de vista. Debería quedar una sola entidad, sí. No sé por qué hay tantas. Una sola entidad que suma todas las competencias. Y eso es todo. Solo para darles un ejemplo, ¿no? Si digo, ahí hay donde podemos reducir. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista. Alguien puede decir, está mal, respetable. Respetable, pero esa es la consideración, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, para tomar en cuenta, ¿no? Ay, ya me equivoqué. Ay, Dios mío. Cancelar, cancelar. Cojamos aquí el 2022. Quiero mostrarles algo, ¿no? Aquí ya está el tema de la policía. Este nivel de... Este es igual grupo y no queremos a nivel de grupo. 2022. Nivel de ítem, ¿no? Entonces, efectivamente, miren lo que dicen los compañeros. Yo estoy plenamente de acuerdo. Pero ya no es tan así, ¿no? Que cuando un analista económico, obviamente, y yo he escuchado muchos analistas económicos que hablan del tema presupuestario. Entonces, si dicen, ¿cómo es posible que en personal se vaya el 1/4 de todo el gasto? Más de 1/4, más del 25% se vaya en remuneración. Entonces digo, sí, mirando así, se ve, ¿no? Se observa eso. Pero si uno se pone a investigar, lo que él tiene que decir es que de este 26%, más del 70%, profesores, médicos, policías, militares. Entonces ya cambia la cosa. Entonces, muy diferente diga, vea, no de los 8.000,
sino de unos 2.400 millones. Eso hay que hacer la revisión. ¿Por qué? Porque bien decía la compañera, sí, ¿y por qué no entran todos a la universidad? Porque no hay cupos. ¿Y por qué no hay cupos? Porque no hay profesores. Porque, ¿qué pide más la ciudadanía? Más policías, más seguridad. ¿Se puede dar más? No, porque tampoco hay presupuesto. Entonces, esas cosas hay que analizar. Esas cosas hay que sustentar. Entonces, si me dicen, ¿sabe qué? Del 30% hay que hacer la revisión. Perfecto. Eso sí, estoy de acuerdo. Pero si tomamos solamente la generalidad y hablamos de memoria, porque digo aquí, y es un número alto, que digo, ¿quién va a soportar? Porque así hablan los analistas. ¿Quién va a soportar que de todo el presupuesto de gastos se vaya más del 26% en esto? Y claro, uno cuando ve la cifra, pero por supuesto, pues, eso está mal, el Estado está demasiado. Sí, pero veamos de qué relación. Entonces, el análisis ya va en otro sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen, vea, sí es el 26, pero de este 26%, más de 6.000 millones, más de 6.000 millones corresponde a esto. Y solo 2.000 es la parte administrativa. Cambia la cosa, cambia la situación, ¿verdad? Entonces, miren, aquí ya nos ha salido. Verán, a pesar de que eso yo no comprendo aquí, ¿no? Aquí en el clasificador, verá que estamos en el año 2022. Aquí en el clasificador, ¿sí? Aquí en el clasificador, habla de los profesionales de la salud, 51.111. Sin embargo, cuando sacamos el presupuesto, ¿sí? Verá que estamos en el 2022 a diciembre, no le ubican a la 51.111, sino solo hasta la 51.110. ¿Se da cuenta? No sé por qué no le ubican directamente aquí los profesionales de la salud y le están desagregando en cada uno de estos rubros a los profesionales de la salud. Acá lo que hay de la salud son los remuneración a internos rotativos, pasantes, dice, a los pasantes de la salud. Entonces, no sé la verdad por cuál es el motivo de que no les ubican directamente ahí a los médicos. ¿Sí? Pero ahí tenemos otra opción. ¿Sabe cuál? Aunque no sé si nos refleje. Yo voy al Ministerio de Salud Pública. Entonces, ahí hay que ser, como dice, si no hay por un medio, buscamos por otro medio, ¿no? Sobre todo porque, para que quede claro, ¿no? Entonces, usted cuando quiera ver información de una entidad, de una vez le aviso porque esto le va a tocar hacer, usted busca aquí transparencia. Todas las entidades tienen transparencia. Busquen transparencia. ¿No? Y aquí le aparece todo sobre la institución. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, el 2022, nada más. Voy a ver al mes de, pongámosle febrero. No, enero, pongamos. Todavía estamos en, vamos a ver. Entonces usted puede sacarse las cédulas presupuestarias. Presupuesto de la institución. Pues claro, si no me da directamente ahí, yo sí puedo ver, los médicos están en el Ministerio de Salud. Entonces yo voy a ver cuál es el presupuesto de egresos del Ministerio de Salud. Y ahí sí yo puedo ver cuántos son las remuneraciones, pues no. Claro. O también podría verlo aquí hasta que no salga. Aquí está la descarga. ¿Ven? Y una vez le muestro esto porque es interesante, ¿no? Usted puede ver de varias maneras.
Esto está a diciembre del 2021. Bueno, saquemos esta cédula. También le podríamos ver acá, donde dice por función entidad pública o por sectorial entidad pública grupo. También nos podría servir este. Entonces, yo le estoy dando varias opciones que le voy a mandar un trabajo individual, donde usted va a consultar el presupuesto de una entidad. Entonces aquí nos dio, ¿no es cierto?, el presupuesto. Aquí podemos sacar de una entidad pública a nivel de grupo, solo a nivel de grupo. Entonces yo voy a buscar aquí el Ministerio de Salud. Alguien, a ver, me ayudan a ver, por favor. Ministerio, aquí no. Ministerio del Trabajo, ahí está, 320. Entonces vamos a ver qué nos da. Estamos viendo de gastos. Vamos a ver los egresos en personal, ¿no? Ya, usted puede sacar por entidad aquí, puede irse a la entidad acá, también verificar. Entonces verifiquemos en dónde, en las descargas. Aquí está. Cédula diciembre. Total corriente diciembre, cédula de gasto corriente a diciembre, veamos. Nos da desglosado, ¿no? Así son las cédulas, ¿no? $51, bueno, aquí está el desglose, ¿sí ve? 51.1, ítem, y le dice también por esta fuente de financiamiento, recurso fiscal. Acordará ser los catálogos, ¿no? Aquí le está diciendo, vean, recursos fiscales 001, la fuente de financiamiento. Este es a nivel de grupo y este es a nivel de ítem y por fuente de financiamiento. Usted tiene aquí, sino que aquí hay que revisar cuántas páginas, es enorme esto, ¿no? Pero podemos obtenerlo también como estamos haciéndolo, ¿no? Acá. A ver. ¿Y acá qué nos pasó? Por ítem. La que teníamos acá. Pero ya teníamos otra. Saquemos por ítem otra vez. ¿Ya? Aquí está, aquí está. Ya, aquí está el Ministerio de Salud Pública, mire. ¿Ya? Aquí tenemos el total, ¿no? ¿Cuánto está presupuestado? Recuerde que este es el inicial. Está presupuestado para el 2022 pago de egresos de personal. ¿Sí? El problema es que aquí no me dice cuál es solo la parte médica. ¿Sí? Solo me da el total. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar a nivel del ítem, ¿no? Aquí sacamos ministerio, pero está a nivel de grupo. Este ejercicio, entonces aquí nos va a dar, ¿no? También está a nivel de grupo nomás, no nos sirve este. Este es del por total del estado, no nos sirve, pero aquí más o menos 1.525 millones, ¿sí? Que es lo que teníamos acá. Un aproximado, ¿no? Entonces, aquí donde estaba el gasto.
Entonces, médicos, yo no sé, ahí podríamos ver más, ¿no? Dice 1.525, o sea, un 20% más. ¿Sí? Pongámosle un 20 como bajo, ¿no? No tenemos el dato exacto, pero de lo que vemos, 1.525, como está un 20, es decir, un 60% se va en esto, y un 40%, entonces aquí pongámosle, no tengo el dato exacto, pero pongámosle aquí que es un 40%, que es la parte de 3.000 millones, es la parte administrativa. Bueno, yo voy a averiguar, les voy a dar el dato realmente cuánto es de los médicos, para tener un dato exacto, ¿sí? Para decir cuánto es de militares, policías, médicos y profesores, y donde alguien decía, podemos revisar de manera ya contundente, serían ese 30-40%, ¿sí? Que me parece aquí está abajo, ¿no? Me parece que aquí está abajo. ¿Por qué? Porque ustedes veían acá, por ejemplo, aquí está la remuneración unificada de pasantes internos de rotativos de la salud, que también se gasta en salud. Entonces, esto sería adicional a lo que vimos. Por eso necesito ver de salud qué nomás está contemplado, porque desde mi punto de vista se gasta mucho más en los médicos, porque no son solamente médicos, son enfermeras, son una cantidad de profesionales de la salud, ¿sí? Y hay otros rubros, por ejemplo, aquí hablamos de temas de la salud, de pasantes internos que se les paga también. Y hay otro que es 0510, servicios personales por contrato, ¿sí? Que son 447. ¿Cuántos de estos son médicos que están contratados? ¿Cuántos de estos son profesores? ¿Sí? Porque no se aplica la misma partida. Porque estos son, los que están aquí, son los que tienen nombramiento. Y hay contratos que estos no tienen nombramiento, se hace en servicios personales por contrato. ¿Sí? Eso vale aclarar. Están aquí solo los que tienen nombramiento. En cambio que 510510 es los que están con contrato. Usted ha de haber escuchado en la facultad, dice, hay profesores de contrato. Ellos se les paga con esta partida, no con la de acá. Esta se utiliza solo para los que tienen nombramiento. Por eso digo, no, yo estoy seguro de que no es el 40, es un 30% realmente esto. Pero yo voy a conseguir el dato y les voy a decir, ¿no? Por eso digo, es un 30%. Lo que no nos dice aquí de estos contratos, 510510, no nos dice realmente cuántos son aquí profesores, cuántos son médicos, cuántas enfermeras, de estos casi 450 millones, cuántos están aquí considerados. Y va a ser un rubro importante. Más lo que vimos aquí de la salud, ¿no? Aquí está la remuneración por emergencia sanitaria del COVID. O sea, hay muchos valores que están dentro de la salud acá, ¿no? Por eso tenemos que averiguar, ¿no? Sí. Yo les voy a dar el dato, espero para la próxima clase. Me hace acuerdo, por favor, hoy en la tarde, Alison. ¿De acuerdo? Para ver el dato que nos falta aquí de los médicos de nombramiento y veamos si podemos conseguir todo lo que es contrato de profesores y médicos para ver cuáles estos 4 grupos de policías, militares, médicos y docentes, profesores. Para que usted tenga. Yo estoy seguro que sobrepasa el 70%, por eso aquí es un 30% que le quedará a la parte administrativa y que, como ustedes decían, habrá que revisar, ¿no? Esto le vamos a dejar pendiente. Ya, por otro lado, entonces no es el análisis tan sencillo aquí, ¿no? Por otro lado, vamos a lo que es bienes y servicios de consumo. Entonces dice, es un rubro importante, también 20% casi.
Entonces, ¿qué está aquí? ¿Cuáles son los rubros más importantes? Mire, hay 1.4, 1.7, 1.6, 4.3, 1.9. Este es el rubro más importante. En la 53. Y va el 72, casi el 73%, fíjese usted. ¿A qué corresponde? Derivados de hidrocarburos para la comercialización. 530816. Entonces usted va al clasificador, ¿cierto? 530816. ¿Ve? Derivados para la comercialización interna en el país, es decir, para cubrir obligaciones relacionadas con la importación de derivados de hidrocarburos. Entonces, ¿aquí qué vendrá? ¿Qué creen que estará aquí dentro de estos hidrocarburos? ¿Qué traen para la comercializar internamente en el país? ¿Mm? ¿Qué estará aquí? Porque no es uno, son varios, ¿no? Ojo. ¿Qué estará aquí? ¿Cuáles serán los derivados? ¿Mm? A ver, ¿alguien? Ahí está, 530810. Derivados de hidrocarburos para la comercialización interna. ¿Qué compra ahí el Estado para que comercialice aquí internamente? ¿Alguien? ¿Qué combustibles comprará el Estado? Porque dice derivados de hidrocarburos. ¿Cuáles serán? A ver. ¿Cuáles creen que aquí comercializa el Estado internamente, que es para nosotros? ¿Mm? A ver, alguien, por favor. ¿Cuáles son los hidrocarburos que comercializa el Estado aquí para nosotros? Podría ser el No se le escucha, por favor. profe, ahí sí se me escucha. Sí, ahí sí. Ya, podría ser lo que es la gasolina, el diésel, ya que no podemos nosotros Exactamente, ¿no? Ahí está el mismo gas, pues. Todo aceites, todo eso trae para la comercialización. Todo eso compra. Entonces, ahí viene el análisis, ¿no es cierto? Usted dice, pero vean, este ha sido el rubro más alto. Por eso dice para la comercialización interna. Es decir, el país trae para que exista en el país. Si el gobierno trae para que se comercialice internamente en el país. ¿Cuánto representa eso? El 72%. ¿Y los otros cuáles son? Alimentos y bebidas, que no hay más, ¿no? Aquí dice, dispositivos de uso general, habría que ver qué es eso, pero no es un representativo. Aquí está alimentos y bebidas. Aquí está servicios médicos hospitalarios, ¿sí? Que es del 4%. Esto me imagino que es por el tema del COVID. Y aquí está el servicio de aseo, servicio de vigilancia, servicio de telecomunicaciones. Esos son los rubros más importantes. Entonces, si alguien dice, pero vea cómo el gasto corriente, dice, en este caso, el gasto corriente
bienes de consumo es el 19,72, casi 20% que el Estado se consume. No, señores. Cuando uno entra a analizar, ahí ve que el 72% de esto, más de 4.500 millones de los 6.152, más de 4.500 millones, es porque el Estado adquiere los derivados, ¿cierto? Y se comercializa en el país. Eso es diferente. Entonces, hay analistas que solo hablan de la generalidad y no de la especificidad. Pero si a mí me explican de este 1972, y yo digo, no, pues sí, es el 1972, pero de eso es para que funcione el mismo Estado porque compra derivados de hidrocarburos y los comercializa internamente. Ahí está. Representa el 73%. Sí, 4.500 millones. Ahí está, digo, ¿verdad? De esto, 4.500 millones, es decir, más o menos unos 1.700 millones son los que realmente se consumen: agua, luz, teléfono, seguridad, etcétera, etcétera. Y es un análisis totalmente diferente, ¿no? Luego vienen los intereses de la deuda. Ahí viene la 56. Entonces vamos acá. Ahí viene la 56. Ahí está la deuda. ¿Cuáles son los rubros más grandes? Ahí sí vamos a ver cosas simpáticas, ¿no? En la 56. ¿A quiénes tenemos que pagar los intereses de la deuda? Entonces dice, vean, intereses por bonos del Estado colocados en el mercado nacional, es decir, cuando se emitieron bonos en el país, ¿sí? En el ámbito nacional se vendió más que en el ámbito internacional. Es decir, hay instituciones, personas naturales, jurídicas, que compraron estos bonos. No sé si les expliqué cómo es un bono, o si saben ustedes. ¿Mm? ¿Alguien? ¿Sí saben lo que es un bono? Un bono del Estado. Alguien que me diga, por favor, rapidito. Profe, es un Nadie se... documento que pone el Estado como a la venta para que cualquier persona compre y al final de cierto periodo se le devuelve con un porcentaje extra, o sea, de interés. ¿Cuál es su nombre? Paul Villafuerte. Villafuerte, ya más o menos por ahí va, ¿no? Paul Villafuerte. Entonces un bono, dice, vean, ¿cómo funciona un bono? El Estado, cuando ante la necesidad de recursos, de liquidez, ¿qué hace? El Estado lo que hace es lo siguiente, ¿sí? Emite bonos que son títulos valores, ¿sí? En donde ese bono establece lo que se llama la tasa de cupón, es como decir la tasa de interés, y emite, digamos, para 10 años, ¿no? Los bonos se emiten generalmente en el mediano y largo plazo. Entonces emite, dice, para 10 años. Y pone ahí la tasa de cupón será del 10%. Entonces, supongamos que ese bono, solo por dar un ejemplo, vale $10.000. Ya, escuchará lo que le digo. Vale $10.000 el bono. Entonces alguien compra el bono a $10.000 y con ese bono entonces se compra muchos bonos, pero digamos que es a 10.000. Y como es a 10 años, compra la persona, es decir, le da $10.000 al Estado ecuatoriano, recibe el título valor, pasa un año y la tasa de cupón que cobra es del 10%, $1.000 al año.
Ese era en el primer año, va a cobrar 1.000, segundo 1.000, tercero 1.000, llegó al 10.º año, cobra los 1.000 y el gobierno le devuelve su capital de cuánto era, de 10.000 por ese bono. Así funciona. Entonces lo que nos está diciendo acá es que aquí los bonos, quien más lo ha comprado, lo son aquí en el país, empresas naturales y jurídicas. ¿Y cuánto hemos pagado por intereses? Casi 1.943 millones de dólares, ¿verdad? Es bastantísimo. También tenemos bonos en el exterior, hemos pagado 127 millones, pero veo que ¿quién compra los bonos? Son aquí mismo en el Ecuador. ¿Sí? Casi 1.000 millones, ¿no? Por pago solo de intereses. Para que vean. Los mismos ecuatorianos compramos. No ha de ser porque sea malo o será que son parte de quienes están dentro del gobierno y hacen sus negocios, ¿no? No sé. Un 3 por... ¿qué más? Otro rubro grande, pago intereses a organismos multilaterales, porque nos prestan dinero, igual a gobiernos y organismos gubernamentales, y comisiones y otros cargos. Entonces, a todos estos pagamos. Pues ahí está explicado, ¿no? El 47%, entonces ahí ve, ¿hacia dónde están direccionados los bonos? Al mercado nacional. Y casi hemos pagado 1.000 millones por bonos en el mercado nacional. Interesante. Y aquí estamos pagando la deuda con organismos, con gobiernos, con organismos gubernamentales, con organismos multilaterales. Entonces, ¿eso cuánto representa? El 6,33. Y por último tenemos las transferencias corrientes, que es la 58. Y usted puede apreciar aquí la 58. En la 58 tenemos asimismo, aquí está el total, ¿no? 3.000 millones, pongamos aquí con una letra más grande, 3.000 millones. ¿Sí? De esos 3.681 millones, ¿cuáles son los rubros más grandes? Entonces aquí vemos. Dice, viene del sector privado no financiero, que hay que pagarle al sector privado no financiero, ¿sí? Instituciones, etcétera, etcétera. Hay que pagar, dice, a los jubilados patronales, 3%. Y hay que pagarles, dice, también el bono de desarrollo humano, hay que pagar pensión de adultos mayores, pensión de personas con capacidades especiales, bono Joaquín Gallegos Lara, bono para niños y niñas adolescentes, bono por emergencia sanitaria, etcétera, etcétera. Bien. Pues aquí vienen los bonos, ¿no? ¿Cuánto representa? El 13%. Vea usted. Solo en bonos, distintos bonos, ¿no? También hay que pagarles a los gobiernos autónomos descentralizados, hay que pagar las contribuciones al IES. Al IES dice es del 40%, pero realmente solo se paga un porcentaje, que es de 1.667 millones, cuando deberíamos pagar al IES de parte del gobierno más de 2.500 millones, corresponde al 45% de todo esto. Entonces, cuando uno suma, dice, vea, el IES 45%, más los bonos, que son un 13%, ¿ve? 45 son un 58%, casi un 60%. Aquí hay un 12% que dice pago para pensiones del ISFA, ¿no? Porque claro, esto es solo con el IES. Esto de acá es con el ISFA, Fuerzas Armadas. Esto de acá es seguridad ¿de dónde? De la policía. ¿Vean? Si se da cuenta. Entonces, en la seguridad social, ¿cuánto es, por favor? Pago a la seguridad social, ISFA. Pago al ISPOL. Pago al IES. Ya corresponde el 63,4. Y si a eso le añadimos los bonos, 76%, casi un 80%, ¿no? Lo que paga el gobierno. Instituciones de seguridad social y bonos. ¿Sí ve? Entonces, esto ya es obligatorio para el Estado. ¿De dónde más?
a sacar recursos. ¿Ya? Al sector privado no financiero, deudas que pudo haber contraído, y a los jubilados patronales, ¿verdad? 3%, 111 millones. Así es el tema. Entonces alguien diría, y ahí viene, ¿no es cierto? Dice, pero ¿cómo va a ser posible 65%? Pero digan las cosas como son. 65, sí, aquí hay unos 2.500 millones que habría que a lo mejor revisar y si es posible reducir en gastos de personal, pero no de 8.217, sino de unos 2.500 millones que podríamos bajar. Pero ya no hay mucho que bajar ahí. Que se baje unos 500 millones, no se puede bajar más. En bienes y servicios de consumo, aquí lo que se gasta es para traer los combustibles que mismo funciona el país y se comercializa aquí esos combustibles. La deuda pública hay que pagar, señores. Y las transferencias corrientes, pagos a las entidades de la seguridad social y pago de los bonos. Entonces alguien diría, el gasto corriente es demasiado. No, señores, hay que cubrir esto. Puede ser que sea demasiado en el tema de personal, en un 30% de esto, en 2.500 millones. Lo demás, yo no le veo que se esté despilfarrando el dinero, desde mi punto de vista. Que vamos viendo rubro por rubro, ¿no? Ahora, si algo hay que criticar es la deuda. ¿Por qué pagamos tanta deuda? Porque los gobiernos anteriores se endeudaron. Y hay que honrar la deuda, hay que pagar los intereses. Si no, ya les he explicado qué ocurre, ¿no? Cuando no se paga la deuda. Mire usted. Es complejo el tema. Es bastante complejo. Y esto es lo más importante porque lo que viene acá ya es en gastos. Prácticamente los representativos son el tema de proyectos. Mire usted cuánto va para obra pública. Apenas 227 millones, que es el 0,73. Y la transferencias para inversión. ¿A quién damos transferencias para inversión? Mire, la 78. Para que usted vea, arriba hay una 58 y aquí hay una 78. Entonces alguien hace un análisis de la 78. Y ahí están las transferencias, ¿no? Porque el 78 es transferencias. Vea usted. ¿Sí? Ahí está la 78. Entonces, con esto terminamos. ¿Qué quiero mostrarles en la 78, ¿no? Verá que arriba en bonos, más de 400 millones. Entonces yo digo, esta es la sumatoria. Vea usted. Entonces vamos de aquí a acá. $1.478 millones. Ya. Entonces sacamos igual, ¿no? Esto es igual. Esto dividido para esto. Bien. Entonces yo veo un 8.5. ¿A dónde van las platas? A empresas públicas. ¿A qué empresas públicas? A las que no tienen dinero, a las que tienen problemas económicos. Ahí va un 8.5. 7.1 a los gobiernos autónomos descentralizados, eso les toca por ley. Un 11%. Transferencias o donaciones del sector privado no financiero, eso habría que consultar de qué es. Luego un 23%. Ahí está el bono de desarrollo humano, seguimos con los bonos. Pensión de adultos mayores, seguimos con esto, ¿no? Pensión para personas con capacidades especiales. Pensión para personas, bono Joaquín Gallegos Lara. Y bono emergencia sanitaria.
Acá hay otro bono. Bono. Entonces yo digo, en la 58, si usted suma estos valores, ¿no? 756 millones, solo en bonos. Y todo lo que tiene que ver, bonos, ayudas, lo que usted quiera. Más 58. Más de esto, ¿no? Mira, ahí está el bono que se pone en la parte corriente y en la de inversión. ¿Sabe cuánto más o menos en bonos? ¿Sí? En bonos del Ecuador da 1.241 millones. ¿Se da cuenta? Más de 1.241, es más. Pero aquí no están los otros subsidios, ¿no? No está el subsidio, no está el subsidio a la educación, porque usted no paga nada. No está el subsidio a la salud, porque tampoco se paga nada. Vea. Entonces, solo aquí 1.241 millones. Vea usted. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo le alcanza al Estado si tiene tantas cosas por pagar? Vea. Ahí está la 78. ¿Ya? Y estos valores a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces dice, vean, este es el rubro más grande, todo hay que pagar para bonos y todo hay que pagar para atender a aquellas empresas, aquellas obligaciones con los gobiernos autónomos descentralizados, y lo otro es el gasto de personal. Esto también yo investigaría, porque si recuerde lo que decíamos, los gastos de inversión son para proyectos, ¿Por qué tenemos aquí tanto el mayor rubro, el 385, para inversión cuando debería estar en la obra pública? Aquí, sí investigaría yo, 1.201 millones, que son contratos. Sí, son contratos, pero ¿en qué proyectos? Yo no creo que para los proyectos haya que contratar por una simple razón, que si usted contrata una obra, usted contrata con el sector privado, pues. Y con el sector privado, usted no le tiene que pagar nada de remuneración. Alguien me dirá, pero es que aquí puede haber proyectos sociales, ¿sí? Yo no digo que no haya aquí pago de remuneraciones. Lo que me parece es que hay en exceso. Entonces, yo sí, entraría a un serio análisis desde mi punto de vista. Luego, usted para la siguiente clase haga un análisis generalizado también de la 8, haga otro análisis interesante de la 9. ¿Sí? Y haga un análisis general. ¿Qué conclusiones tiene usted del presupuesto general del Estado al 31 de diciembre del 2021? Eso para la próxima semana. ¿Ya? De lo que hemos visto, ¿no? De lo que hemos avanzado a analizar. ¿De acuerdo? Eso para la próxima semana. Entonces usted primero va a hacer un análisis. Lo voy a repetir. Hace un análisis del gasto de inversión, gasto de capital y de la aplicación del financiamiento, ¿no? Y luego saca sus conclusiones de todo lo que hemos visto. ¿Qué le parece a usted? Al menos unas 10 conclusiones, ¿sí?, sobre lo que hemos visto del presupuesto general del Estado. Puede ir sacando unas 10, 12 conclusiones, no habría problema. ¿Qué está ocurriendo con los ingresos corrientes, con los gastos corrientes? ¿Cuáles son las conclusiones que usted tiene? Mínimo 10, digamos, aquí sí es mínimo 10. Máximo serían unas 20. Eso queda de deber, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Descarguémonos la asistencia. No sé si hay preguntas, por favor. ¿Preguntas? No. Entonces, por favor, ese deber para la próxima semana.
Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Pasen muy bien. Un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe.